Sí, Ok. pues iniciamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy buenos días a nuestros amigos de En Concreto Contigo, a nuestros seguidores de Grupo En Concreto. Muy buenos días, les damos la bienvenida este miércoles 6 de enero de 2021 y bueno, iniciando el año, iniciando una nueva década también, este 2021 en el que bueno, aquí en Grupo En Concreto pues les traemos toda la información y todas las novedades que hay en cuanto a los sectores inmobiliario, de la vivienda, real estate, construcción, turismo, finanzas, economía y toda aquella información que les permita, bueno, tomar una buena decisión tanto en sus bolsillos como quienes tienen empresas o quienes quieren emprender algún proyecto, porque bueno, 2021 pues es un año donde va a ser de retos y donde va a ser pues bueno, un año de darle la vuelta a la página y salir adelante luego de la crisis que provocó la pandemia del COVID-19. Y bueno, pues en este miércoles, precisamente 6 de enero, Día de Reyes Magos, pues bueno, tenemos información muy importante y tenemos, bueno, también platicaremos más adelante con Hugo Loya sobre la explicación que dio precisamente ayer la Comisión Federal de Electricidad sobre el apagón bueno, ellos dicen que fue un incendio lo que propició, bueno, el apagón en varias entidades del país y que, bueno, generó varias críticas al manejo de la Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, este día nos acompaña Marco Gutiérrez Huerta, quien es el presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto de saludarte, especialmente hoy, Día de Reyes. Felicidades a todos los que tenemos dentro todavía alma de niños. Efectivamente, y bueno, pues un tema muy importante y que va a dar mucho de qué hablar este año, pues es precisamente el de infraestructura. El actual sexenio, bueno, pues ha empezado debiéndonos un programa, un plan nacional de infraestructura, como se ha hecho en los sexenios anteriores. Se han anunciado por ahí algunos proyectos, pero bueno, quisiéramos conocer la visión de la Cámara respecto a este programa. Pero bueno, antes de eso, nos gustaría, licenciados, si nos platicar un poquito cómo les fue el año pasado, un año, pues bueno, que nos golpeó a todo mundo. ¿Cómo pasaron ustedes el pandémico 2020? Pues muy difícil, por supuesto, Enrique. Déjame hacer a modo de introducción una plática para los que no nos conocen en la Cámara Nacional de Empresas de Oh, Consultoría. Quiénes somos, qué empresas tenemos afiliadas en la Cámara, cuáles son las industrias en las que participamos, de qué tamaño es nuestra industria, cuántas personas son las que participan. La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría tiene 35 años de existir. Es una cámara que afilia empresas dedicadas evidentemente a todas las ramas de infraestructura, pero fundamentalmente por su origen a empresas con un enfoque hacia la infraestructura, hacia el desarrollo de infraestructura en toda la cadena de valor, desde su primer diseño conceptual, planeación, desde los primeros albores en donde se empieza a visualizar no solamente un proyecto en específico, sino un plan que pueda recoger proyectos para poderlos aterrizar ordenadamente. Y desde esas primeras etapas conceptuales hasta los primeros estudios de prefactibilidad, de factibilidad, proyectos ejecutivos, gerencia de proyectos, supervisión de obra y finalmente, y eso ya en etapa de construcción, y finalmente inclusive durante la operación y mantenimiento, cuando se requieren servicios de supervisión de esta actividad. Entonces, en la parte de infraestructura, la parte en donde es una rama como tú sabes, industrial, por naturaleza, en oposición a la comercial, pues tenemos toda esta cadena. Y por otro lado, también tenemos empresas dedicadas a la consultoría en administración, en gestión de proyectos con muchas disciplinas, muchas especialidades, incluyendo economistas, abogados, ambientalistas, en fin, disciplinas muy variadas en donde se da una consultoría para poder generar valor a través de soluciones, experiencia, pero sobre todo eficiencias, eficiencias operativas, eficiencias de procesos y que evidentemente tienen que dejar una rentabilidad, tienen que generar valor de una u otra forma. De tal forma que la Cámara afilia a este tipo de empresas, siempre ha estado muy relacionada con el tema de infraestructura, tenemos un énfasis de empresas, yo te diría que un 80-20,
El 80% de las empresas afiliadas se dedican a infraestructura, el otro 20% a consultoría en administración y temas relacionados. Y la Cámara cuenta para platicarte un poco de nuestro mercado, qué es lo que, cuántas empresas, de qué se trata esto, ¿no? ¿Cuántos somos? Y en la parte de empresas, de industria, somos alrededor de 2.500 empresas consultoras dedicadas a servicios de ingeniería, de todas las ingenierías y relacionados que están directamente impactando el desarrollo de infraestructura. Y de estas 2.500 se estima que colaboran en ellas 50,000 personas. Estas 50,000 personas evidentemente ya representan un mercado muy importante en la generación de infraestructura. Por otro lado, en el área de consultoría en administración, estamos hablando cerca de 5,000 empresas, es el doble, y también cercanamente del doble de colaboradores, un poco más. Así que pues tenemos un mercado muy importante que participa en infraestructura. Ha sido un año sumamente difícil. Los ingresos que tenemos estimados, de acuerdo a datos del INEGI, en la consultoría no son alentadores. Estamos hablando probablemente de 350,000 pesos por colaborador al año, lo cual realmente ajusta los márgenes. Y pretendemos que a través de la capacitación, de la experiencia de los consultores, pues se pueda permear el mensaje que la consultoría es una actividad que necesariamente tiene que estar alineada a la generación de valor, a dejar algo más de lo que se tiene cuando se toma un proyecto. Y esa es nuestra industria, Enrique. Ha sido un año sumamente complicado. Evidentemente, nosotros estamos asociados a la industria de la construcción, como te podrás imaginar, de forma pues muy cercana. Y eso quiere decir que la caída del 9% del PIB para nosotros fue mucho mayor. Estamos hablando quizás de que hayamos tenido, es muy difícil estimarlo porque no tenemos números directamente de INEGI relacionados con consultoría, pero estamos hablando por lo menos de un 30%. Y es un año ahora muy retador, 2021 es un año tradicionalmente en el sexenio de inversión, de generación de empleo, de oportunidades, y se tiene que activar 2021, 2022 y 2023. Sí, claro que sí. Y bueno, sobre precisamente eso de reactivar, pues bueno, hay ciertas posiciones encontradas en cuanto al tema de infraestructura en el actual sexenio, porque por un lado, pues se llevan a cabo grandes proyectos que se iniciaron desde la precampaña del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros que, bueno, pues algunas entidades han dicho, bueno, aquí no hay nada, están concentrados nada más en ciertos estados. ¿Cuál es la opinión ahorita de la Cámara sobre, empezando primero, los megaproyectos de infraestructura del actual sexenio y cómo están viendo su desarrollo? Sí, qué bueno que lo comentas. Recordemos que los megaproyectos en toda administración pues son los proyectos ancla de los cuales pueden generarse otros proyectos adicionales, ¿no? Okay. Y estos proyectos ancla, como todos los conocemos, uno es el Tren Maya, otro es el Corredor Interoceánico, otro es la Refinería de Dos Bocas y finalmente el Aeropuerto Felipe Ángeles. Son los 4 megaproyectos que hay. Tres de ellos enclavados en la zona sur-sureste, por obvias razones, por una desigualdad importantísima que se tenía y una deuda, me parece, nacional con la disparidad que existía, que existe todavía entre el sur y el norte, de tal forma que estos megaproyectos pues, pretenden atraer inversiones importantes, cada uno en su sector, y de los cuales deberá descolgarse una serie de proyectos individuales. Se ha estado avanzando con ellos, nosotros hemos dicho que se hizo con mucha rapidez. Normalmente la planeación de los proyectos toma más tiempo, pero no para ocuparse y dañar al proyecto. En la medida en que un proyecto está bien planeado, bien estudiado, bien diseñado, para cuando llega la etapa constructiva, se pueden respetar 3 cosas. Uno, que se respete el presupuesto que inicialmente se diseñó, porque sobre todo en los megaproyectos en el mundo, el 80% de los megaproyectos tienen un sobrecosto y un sobreprecio.
y ese sobrecosto y sobreprecio, yo te diría, no es menor al 25%. Entonces, y esto es un común denominador por la complejidad de los proyectos. Solamente tenemos registro, y no es dato mío, sino de un investigador, de que solamente el Guggenheim de Bilbao cumplió en tiempo y forma y es un megaproyecto que como no tiene además liberación de derechos de vía, porque ya estaba el predio adquirido, pues perfectamente se pudo hacer en tiempo y en forma. Pero esto te quiere decir que la complejidad de estos proyectos conlleva siempre a que pues haya un margen de desviación, que no de error, sino de desviación del presupuesto y del calendario en el que se llevan a cabo. Precisamente las empresas de consultoría, una parte de las empresas de consultoría, son las que se dedican a hacer el diseño y después la supervisión para que se ejecuten conforme a ese presupuesto y en el tiempo que originalmente se diseñaron, evidentemente con la calidad con la que se solicitó que se hiciera el proyecto. Ahora, los proyectos van avanzando. La verdad es que no vamos a saber, como no supimos en los proyectos de la administración pasada, íbamos sabiendo poco a poco el incremento que iban teniendo en costo e íbamos sabiendo poco a poco el tiempo necesario o adicional que se iba a requerir para avanzar con los proyectos y por eso se quedaron truncos en la administración. Y ese es un grave, gravísimo riesgo que se incluye desde los diseños de los proyectos. Es decir, el riesgo político, le llaman, que es mitigable inclusive por algunos seguros que se ofrecen a nivel internacional, representa en México un especial cuidado porque todos sabemos que cuando hay un cambio de administración, pues siempre existe el riesgo, que lo vimos en esta administración, de que el proyecto sea cancelado, retrasado, detenido, etcétera. De tal forma que estos 4 megaproyectos que iniciaron inmediatamente con la administración están avanzando. Va a ser un año crucial, empezamos ya casi el tercer año de gobierno, y durante este año se tendrán que hacer licitaciones muy importantes, se tendrá que reactivar de forma indispensable la construcción, el avance de los proyectos, para que, así que nosotros estimamos que va a haber mucha inversión, que el trabajo va a ser muy intenso este año para poder continuar con los avances de construcción durante 2021, 22 y como decía 23, porque como ya sabemos que lo que no se acaba para el 24 ya es año electoral, ya no se acabó. Ya. Y bueno, en ese sentido, ¿cómo están viendo los avances? Por ahí, en el caso del Tren Maya, se comentaba que hubo un amparo en el tramo de Campeche. Dos Bocas, pues bueno, se ha visto por ahí ciertas inundaciones. ¿Cómo están viendo ustedes el desarrollo de esos proyectos y consideran que se terminarán en el plazo que ha estimado el presidente de la República? Mira, nos parece que en principio, en la parte de avances para la construcción y la supervisión del Tren Maya, como tú sabes, de los tramos que originalmente se diseñaron, se licitaron 4 tramos que ya están en construcción, ya están en supervisión, los primeros 4 tramos. Efectivamente se han solicitado amparos por las afectaciones que se han tenido. Nos parece que pues habrá, desde luego hay quien se opone al proyecto, pero nos parece que hay la voluntad por parte de Fonatur para negociar con los afectados, verificar qué se puede hacer, qué no se puede hacer y por dónde se puede corregir lo que se tenga que corregir. Sobre todo en esta parte, en los primeros tramos, no en el tramo Selva, que también es muy retador y que se le pretende dar a Sedena, sino estos primeros 4 tramos. Y en los 2 tramos adicionales en los que se partió el tramo 5, como tú sabes, el norte y el sur, el norte arriba de Playa del Carmen, y el sur sobre el viaducto de Playa del Carmen y hasta cruzando para Tulum. Pues entendemos que este año saldrán con esas licitaciones y que este año se echarán a andar, son licitaciones muy importantes. Y la parte más relevante que creemos que también sale este año es todo el material rodante, ¿no? Que es el componente pues, más importante porque no solamente estamos hablando de los trenes, sino todo el sistema electromecánico. Y ese es un tema sumamente relevante por los tiempos que se toman para poder hacer la fabricación del equipo y de los componentes electromecánicos.
Claro. Entonces, si bien hay resistencias por afectaciones que se han tenido en el trazo originalmente planteado, creemos que si hay voluntad de ambas partes se puede salir adelante. Hay quien está de acuerdo, quien no está de acuerdo en el proyecto. Hay muchos comentarios respecto a la rentabilidad social del proyecto con la que se diseñó originalmente y a la demanda que creemos que es sumamente elevada. La verdad es que no creemos que se vaya a dar por ahí. Pero el proyecto va avanzando. El proyecto va avanzando y no se cuenta con el presupuesto. Es decir, se le ha asignado el presupuesto suficiente este año a Fonatur para para lanzar estas licitaciones de las que estamos hablando. Son las principales. Y entendemos que también va muy avanzado con los desarrolladores inmobiliarios para efecto de las estaciones, donde estarán estos polos de desarrollo y donde entendemos que ya hay acercamientos y pláticas con diversos grupos interesados en anclar estas estaciones y en desarrollar no solamente el ancla, la estación, sino todo lo que es aledaño, porque conlleva un desarrollo urbano evidentemente importante. Entonces, te diría, pues hay que tratar de ser optimistas porque peor no nos puede ir, Enrique, peor no nos puede ir, ha sido un año muy malo y esperamos que 2021, pues evidentemente se presente un cambio importante en inversión y que haya trabajo para todos, ¿no? Por el otro lado está el interoceánico, que también entendemos, y hoy se dio un anuncio importante, en donde ya se han estado haciendo las inversiones tanto en Coatzacoalcos como en Salina Cruz, en los dos puertos, para hacer la plataforma logística. Se ha estado trabajando, se han estado reportando los avances. Entendemos que esos avances, sobre todo en los puertos, para ampliar la capacidad de los puertos, debe andar a un 75%. Se han estado haciendo y se sacó la licitación de la vía férrea, se sacaron las licitaciones también para la ampliación de la autopista. Se han estado negociando también con los desarrolladores los 10 polos de desarrollo para poder asegurarlos. Entendemos que están muy avanzadas las pláticas y que están casi por asegurar los 10. Sabíamos que había 3 seguras, 5 o 6 ya a punto de y una o dos pendientes, de tal forma que esperamos que este año pues comiencen a salir las licitaciones también para los desarrolladores de estos parques industriales que se llaman polos de desarrollo, porque se ha identificado, como tú sabes ya muy bien, la vocación de cada uno de ellos. En diciembre todavía se hizo el anuncio de que se recibió el plan maestro y el plan estratégico a nivel conceptual del corredor y pues esperamos que también pues, hay oportunidades de trabajo, especialmente en estos polos, ¿no? Y el aeropuerto Felipe Ángeles, como tú sabes, lo está llevando la Secretaría de Defensa, pero más allá de la Sedena, son todas las obras de conectividad que implica el hacer un aeropuerto internacional, un nuevo aeropuerto internacional. Y eso, evidentemente, está contemplado también, sobre todo eso está contemplado en los dos anuncios que se hicieron de lo que se llamó el plan de infraestructura, ¿no? Que son todos los proyectos de infraestructura que se incluyeron, identificados puntualmente, y en donde el Felipe Ángeles pues, lleva una parte muy importante porque hay mucha conectividad que hacer, o sea, se tiene que extender el suburbano para llevarlo de Lechería al Felipe Ángeles, se tienen que hacer viaductos, se tienen que hacer obras de conectividad. Entonces, nos parece que los proyectos van aterrizándose, siempre habrá resistencias, siempre habrá críticas, y siempre habrá forma de hacer mejor las cosas. Eso seguro, Enrique, pero somos optimistas en que se deba de aterrizar los proyectos este año y nos preocupa un poco, obviamente, la parte financiera, ¿no? Sí. La parte financiera en donde, pues no es, obviamente con la caída del PIB, pues no es un año excepcional. Afortunadamente, la fortaleza del dólar se ha estado haciendo palpable en todos los países y eso ha permitido que se aprecie el peso. Las tasas de interés están más bajas que nunca, lo cual promueve la inversión en infraestructura, inclusive tasas negativas en Europa, de tal forma que se favorece la inversión en proyectos de infraestructura y nos parece que es el momento adecuado. Ya pasamos, o sea, peor que este año no nos puede ir, Enrique.
Creo que este año no hay forma que nos vaya y creemos que es momento de empezar a generar oportunidades. No quiero pecar de optimista, hay muchas cosas que corregir, pero si no es ahora, se nos va a ir el sexenio. Y por otra parte, licenciado, bueno, sabemos también que la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría tiene identificados por lo menos 100 proyectos de infraestructura, algunos que se anunciaron, bueno, ya hacia finales del año pasado, esto en cuanto a ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos, agua potable. ¿Qué expectativas se ven de estos 100 proyectos que tienen ustedes identificados y qué se espera? Pues mira, fíjate que qué bueno que lo comentas, porque ha habido, nos parece, una medio guerra de proyectos, ¿no? Ujú. La Cámara, entonces todo el mundo publica sus listas. Hay este listado que nos parece muy relevante porque la primera anotación que te diría es que es un compromiso público-privado. Es decir, si te recuerdas el primer anuncio que se hizo, eh, había sido un anuncio del Consejo, una propuesta del Consejo Coordinador Empresarial que se recibió por parte de la Secretaría de Hacienda. Pero el segundo anuncio ya conllevó un anuncio en conjunto, en donde se reconocen estos 68 proyectos Ujú. con una inversión arriba de 500,000 millones de pesos, y en donde, pues sí, nos parece que hay, sobre todo en la parte energética, pues no vemos la viabilidad, no vemos que haya una forma de sacarlos adelante. Como tú sabes, estos proyectos tienen una característica muy importante. No son proyectos que cuelgan del presupuesto de egresos de la Federación, son proyectos que implican una inversión privada, por lo menos del 50% del capital para desarrollar el proyecto. Entonces, por un lado tenemos los proyectos ancla, como decía yo, que sí tienen un presupuesto asignado y que se están avanzando con ellos, y principalmente, como decía, es el Felipe Ángeles, Dos Bocas, el Interoceánico y el Maya. Y por otro lado, una serie de proyectos de infraestructura productiva. Y cuando digo infraestructura productiva es porque al tener inversión privada cuentan con una fuente de repago. Es decir, eh, se hace la inversión, pero se recuperará en el tiempo a través de la prestación de un servicio público que evidentemente será pagada por los usuarios. Y, y de estos 68 proyectos nosotros creemos que están en diferentes etapas también. Es muy importante acotar que las etapas que se señalaron pues son porque se tienen o proyectos potenciales, es decir, en etapas muy iniciales donde se tiene visualizada la oportunidad, pero no se ha hecho nada por el proyecto y está muy lejos de avanzarse con ese proyecto. Normalmente estos proyectos por lo menos toman un año de preparación para poder realmente considerarlos como un proyecto en firme. Hay algunos que ya están en etapa de preparación, es decir, ya están en una etapa de evaluación inicial, en donde se empieza a visualizar cuál va a ser el mecanismo en donde se va a invertir, cómo se va a invertir por el sector privado. Los menos están en análisis, es decir, ya se están haciendo los estudios socioeconómicos, financieros, técnicos, ambientales, para verificar cómo se va a hacer el proyecto. Y los menos pues, están ya en una etapa de autorización. Ahora, hay que decir que de este listado hay muchos proyectos que ya están en ejecución. O sea, Ok. se anunciaron como proyectos, pero ya se están haciendo. Hay 10 proyectos que ya se están haciendo, 66,000 millones de pesos, sobre todo del primer plan de infraestructura, del segundo nada más está la autopista Naucalpan-Ecatepec, pero son proyectos que ya se estaban ejecutando. De tal forma que eh, hay que identificar muy bien lo que se tiene que hacer para sacarlos adelante. Okay. Nosotros creemos que, por ejemplo, los que están todavía en preparación y análisis son 33 proyectos por 320,000 millones de pesos. Y dentro de estos, la parte energética es muy importante. Son todas las plantas de ciclo combinado que se dicen que se van a hacer y nosotros vemos que no va a dar tiempo. Una planta de ciclo combinado tiene un horizonte de construcción por lo menos de 24 meses y de planeación por lo menos de 12. Entonces no vemos que, salvo que se estén haciendo ya las estructuras financieras para poderlos hacer realidad,
pues no vemos que se vayan a lograr todos estos proyectos que se le han asignado en principio a la CFE y que se pretende tener participación privada, pero así se ha dicho, con un esquema distinto del que originalmente se tenía pensado, es decir, no con productores independientes de energía, sino quizás bajo un esquema de BOT, de construir o construir y transferir y sin operar, porque la operación sabemos que dependerá de CFE. Son 6 centrales, como tú sabes, muy importantes y representan 60,000 millones de pesos. Es una inversión sumamente importante, ¿no? Así que, digo, hay muchísimo de qué platicar de este tema, Enrique, muchísimo. Cada proyecto amerita una media horita para dedicarle, pero la realidad es que el año pasado, que se dieron estos avances muy limitados porque la construcción, como decía, que depende del PEF, va avanzando, pero las inversiones privadas necesitan estructurarse de forma distinta. A veces toma un poco más de tiempo. No solamente es la designación de alguien que dice, hágase, y ahí está el dinero, ¿no? Cuando participa el sector privado, tiene que validar todos los aspectos del proyecto, identificar todos los riesgos, mitigar los riesgos, encontrar mecanismos que aseguren la rentabilidad del proyecto. Evidentemente los bancos sí prestan, ahora más que nunca barato, pero sí prestan, no es a fondo perdido, quieren el dinero de regreso, ¿no? Uh-huh. Y aquí, ¿en qué forma, perdón, la Cámara debe y puede participar acompañando tanto al sector público como al sector privado para que lleguen a buen puerto estos proyectos? Híjole, qué importante lo que dices, Enrique. Mira, en la Cámara nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena. Uh-huh. ¿Cómo? Número uno, llevamos estos 35 años capacitando y certificando empresas para que precisamente el diseño de los proyectos, las autorizaciones que se tienen que hacer, la estructuración que se tiene que hacer, se haga bien. Cuando un proyecto se hace mal, el proyecto acaba mal. Eso es indispensable, eso es muy claro. Nadie va, o sea, no hay casa que se comience a construir si no se tiene un proyecto. Si se ponen los ladrillos antes que el proyecto, pues va a costar más, va a salir mal y se va a caer la casa. O sea, eso seguro. Entonces, para nosotros es muy importante que solamente empresas con experiencia, empresas que realmente sepan hacer las cosas, tenemos una certificación en donde las empresas tienen que validar anualmente cuál es su experiencia, cuál es su solvencia económica, cuál es la especialidad de su gente. Si tenemos una certificación para que cuando decimos que una empresa sabe hacer algo, es porque nos mostró que lo hizo y lo hizo bien y tiene antecedentes para eso. Y creemos muy importante que se tome en cuenta esto en el diseño y en la supervisión de las obras. Por otro lado, tenemos un programa ético muy importante. Hemos participado con Función Pública uh-huh. en el padrón de integridad empresarial, porque también, pues hay que decirlo, hay muchas empresas que lo hicieron muy mal, Enrique, y que cobraban y no hacían, o había cochupos, y entonces para nosotros es sumamente importante la ética que deben seguir las empresas, absolutamente transparentes. Nosotros promovemos que nuestros afiliados tengan un comportamiento ético ejemplar. Hemos tenido muchos premios, este año el Premio Ética y Valores de la CONCAMIN, pero lo hemos tenido en 13 ocasiones. Es decir, somos una cámara que realmente promovemos la lucha contra la corrupción, el comportamiento ético y que el trabajo siempre vaya asociado con valores para hacerse bien, para hacerse en orden, porque al final del día es dinero de todos. Las obras de infraestructura representan dinero de todos. Si bien hay un componente privado, también hay componente público, pero sobre todo recordemos que es un servicio público el que se presta. Uh-huh. Entonces es indispensable que que erradiquemos la corrupción absolutamente de este sector y para eso pues nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena. Y finalmente hacemos una certificación también de competencias laborales, de trabajos de consultoría, en donde certificamos individuos, certificamos personas que sepan dar consultoría. Así que
Son 3 de nuestros granitos de arena que tratamos de constantemente permear y comunicar a todas las dependencias y entidades del sector público en los 3 niveles de gobierno, no solamente a nivel federal, sino también a niveles estatales, para que consideren que las empresas certificadas son una buena inversión. No porque no salen más caras, cuestan, los procedimientos de licitación se siguen dando, pero es muy importante que se consideren empresas que se tienen ya avaladas también por sus pares como una empresa que tiene el conocimiento, la experiencia y la especialidad para hacer un trabajo. Claro. Y bueno, aquí en redes sociales ya nos están haciendo algunas preguntas. Nos dicen cuál es la principal necesidad o ustedes qué recomendarían en donde se debe enfocar el país. ¿Cuál es el principal proyecto de infraestructura que le hace falta a México y en donde se debería de poner el foco de atención? Mira, no hay una industria. Ujú. La palabra es inversión, inversión, inversión y después inversión. Es decir, cuando no se genera inversión, no se generan empleos. Y no solamente son empleos durante la construcción, son empleos más adelante porque el país se hace más productivo. Para nosotros, y siempre lo hemos dicho, se debe de invertir por lo menos un 6% del PIB, por lo menos un 6% del PIB en infraestructura para que podamos salir adelante de esta pandemia, pero en general hacer un país más competitivo que realmente le dé la vuelta ahora. Otra parte fundamental es que se invierte en tecnología, es decir, en la capacidad de la gente de generar innovación y tecnología. Hemos estado participando en la Cámara en el desarrollo de centros de innovación y tecnología, en donde es una catapulta, sobre todo para los jóvenes que están ahorita pensando qué estudiar, que no tienen trabajo, y en donde la infraestructura efectivamente trae beneficios, pero son de mediano plazo. La tecnología es indispensable. La programación, las actividades de investigación, de desarrollo tecnológico son fundamentales y me parece que debe de asignarse todo un programa, un plan para desarrollar centros de innovación tecnológica en todo el país con cabeceras estatales. Un centro, por lo menos por estado, en donde realmente se promueva esta innovación y se le pueda dar cabida a tantos jóvenes que no tienen trabajo y no tienen oportunidades. Y en la parte tecnológica es una catapulta inmediata. Yo te diría que sería una opinión, Enrique. ¿Cuánto está invirtiendo actualmente el país en materia de infraestructura para compararlo con este 6% que es el que debería, bueno, que sería el ideal? Nosotros vemos que estamos llegando quizás al 2% del PIB, como tú sabes, estamos más o menos en $1 billón, de tal forma que estamos hablando al año más o menos de 20 mil millones de dólares, 400 mil millones de pesos, 500 mil millones de pesos. No es suficiente, no es suficiente. Necesitamos por lo menos duplicar el número. Y bueno, también nos preguntan mucho qué se debe de hacer para no quedar con proyectos a medias, como ocurrió con el paso del tren, este famoso México-Toluca, que bueno, ya lleva bastantes años. Y bueno, al contrario al aeropuerto internacional en Texcoco, bueno, pues el actual gobierno decidió continuarlo. Digo, hay algunas dudas sobre uno, por qué uno sí y uno por qué no, pero bueno, pero ¿qué se debe hacer ahí para no heredar obras a medias al siguiente sexenio? Muy interesante pregunta. Diseñarlas bien y a tiempo. Y lo platicábamos en la entrevista. Es decir, si se hace un buen diseño y a tiempo, Ujú. las obras no quedan truncas. Cuando se ordena arrancar con la obra, cuando no se tiene todo listo, pues Claro. es lo que pasa. Y pues ahí sigue, y ahí la tenemos detenida. Y se ha dicho que se termina en esta administración, pues ya al final del día, al parecer ya se tienen los derechos de vía, que eso representa un reto, evidentemente, pero pues ahora nada más es una cuestión de presupuesto. Se le tiene que dedicar el presupuesto final, costó el doble, a todos nos costó el doble. Y por ahí te diría yo que lo único que puede mitigar estos aumentos en costo es un buen plan, un buen diseño. Cuando se tiene un buen diseño aterrizado, cuando se contrata, si estuvieras pensando en tu casa y contratas un buen ingeniero y te hace un diseño muy puntual de todos los materiales que vas a necesitar y te costea perfecta en tu casa, no tiene por qué costarte un centavo más. Pero si te hace un dibujito en la servilleta y te arrancas a poner el primer ladrillo, pues quién sabe cuánto te cueste. Vamos a ver, y a ver a cuándo la termina, ¿no? Claro.
Y bueno, también nos preguntan, en el caso del transporte, ¿se está retomando otra vez los trenes de pasajeros? Se anunciaron por ahí algunos proyectos. El tren suburbano pues nada más hizo una línea en muchísimos años. ¿Qué recomienda ahí la Cámara en el caso del transporte? Que bueno, pues comparado con otros países, incluso de América Latina, pues también tenemos un retraso muy importante. Absolutamente. El tren, como tú sabes, el tren es muy intensivo en inversión. Eso número uno. Entonces, hay que reconocer que se requiere de mucho dinero público. Público ahí sí es público porque no se recupera la inversión en un tren de pasajeros en ningún lugar del mundo. Ahora, bien apuntas, se hizo el tren suburbano. Ahora se pretende continuar del tramo de Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles, es un proyecto importante. El tren México-Toluca, pues ya sabemos en el estado en el que está. Por otro lado, tenemos el proyecto del tren a Querétaro, que eventualmente debe de llegar a Guadalajara. Se acaba de licitar, como tú sabes, también en Guanajuato, un tramo ahí de tren León-Salamanca, León-Silao, perdón. Y otra parte importante, pues evidentemente es el tren Maya, el tren interoceánico, que si bien el interoceánico no es de pasajeros, es de carga, fundamentalmente para una plataforma logística, también es una inversión en trenes. Por el otro lado se tiene el proyecto, como tú sabes también, de Garza en Nuevo León, de Garza hacia el aeropuerto internacional, que es un proyecto de 60 kilómetros también muy importante. De tal forma que nosotros vemos que las inversiones en trenes, después de que muchos años estuvieron detenidas, muchísimos años estuvieron detenidas, pues finalmente se están dando, ¿no? En la parte nos parece que la inversión en trenes hace falta, es muy importante que la agencia ferroviaria finalice con un plan realmente maestro de prospectiva del diseño, utilizando sobre todo las vías que existen para no tener que liberar nuevo derecho de vía, pero hay muchas vías que existen, muchas mejoras que se pueden hacer, y este plan maestro que nos dé visibilidad a 30, 40, 50 años, en relación a para dónde van a ir los proyectos, independientemente que se puedan lograr en esta administración o en otras, pero se tiene que comenzar. Y cuando se comienza, si se pretende hacer un tramo, que se sepa hacia dónde van los siguientes tramos. Mira, Claro. nada más para darte un ejemplo. No sé si conoces el proyecto que se está llevando a cabo en París, se llama eh, París Express, en donde básicamente detuvieron la construcción en París para construir casi 200 kilómetros de metro a 30 kilómetros digamos, de la frontera de la ciudad. Sí, detener completamente el crecimiento ya de la ciudad de París, hacer una nueva ciudad aledaña y conectada a través de sistemas, en este caso son de metro, no son exclusivamente ferroviarios, pero sí estamos hablando de transporte masivo, Okay. Ferroviario similar, ¿no? Claro. El Gran Y, París le llama. exacto, pues hay muchísimo que platicar y bueno, esperemos contactarlo más adelante para seguirle dando pues énfasis a cómo va el desarrollo de esos proyectos y esperemos que lleguen a buen puerto, perdón, bueno, por la derrama económica, por la generación de empleos que tanto requiere el país. Pues finalmente, don Marco Gutiérrez, ¿qué planes hay para la Cámara en 2021? ¿En qué están trabajando y sus expectativas por este año que comienza? Muchas gracias, Enrique. Fíjate que fue 2020 muy importante. Hicimos un paro total en el sentido de repensar cuál era la labor de la Cámara. Le dedicamos casi 2 años a la elaboración de un plan estratégico que recogiera realmente el sentir de las empresas de consultoría y cómo puede ayudar la Cámara para sus fines. Este plan estratégico tomó como referencia otros planes también muy importantes. La Cámara es miembro de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, que también hizo un plan estratégico a 10 años. Tenemos una muy buena relación con la Asociación de Ingenieros Consultores de Estados Unidos, que es la más grande del mundo. Ellos también tuvieron un nuevo plan estratégico para este año. Con la Asociación Canadiense también hicieron un nuevo plan estratégico. Así que nosotros hicimos nuestro trabajo y le dedicamos mucho tiempo a hacer este plan, en donde aterrizamos
el sentir de las empresas, las necesidades de las empresas, y lo estamos llevando a cabo. De este plan estratégico, como cualquier plan, tuvimos objetivos estratégicos muy claros, estrategias para seguirlos muy puntualmente, y estamos haciendo acciones que cuelgan de cada uno de estos objetivos estratégicos, llevándolas a cabo, acercándonos, sobre todo con dos mercados. Uno, siempre hemos tenido buena relación con las entidades independencias en los 3 niveles de gobierno, Okay. y lo estamos haciendo. Dos, con las entidades privadas. La inversión privada finalmente ya supera en infraestructura a la inversión pública, los proyectos en donde participa la inversión privada. Y, por ejemplo, estos 68 proyectos de los que platicábamos por más de 500,000 millones de pesos. Entonces, estamos tratando de acercarnos con ellos y sobre todo también con los bancos y las instituciones financieras, que al final del día son los que financian los proyectos. También estamos tratando de aumentar nuestra presencia nacional, estamos designando delegados en cada uno de los estados, representantes de la Cámara en cada uno de los estados del país, para poder tener una presencia nacional y contacto, y comunicación e interlocución, obviamente con estos dos sectores que te digo, el sector público y el sector privado. Claro, perfecto. Pues muchísimas gracias a Marco Gutiérrez por esta entrevista para Grupo en Concreto. Y bueno, pues como lo decíamos, pues hay mucho trabajo por delante. Y bueno, pues estaremos platicando más adelante para ver cómo van estos proyectos. Pues Con muchísimas mucho gusto. gracias, Marco Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Gracias por este espacio para Grupo en Concreto. Muchas gracias, Enrique. Gusto de saludarlos. Nuevamente, felicidades por el Día de Reyes y que sea un buen 2021. Igualmente, muchas felicidades, excelente año y un abrazo. Igualmente, fuerte abrazo. Gracias. Pues seguimos, amigos de En Concreto Contigo, este espacio que se transmite todos los días a las 10 de la mañana a través de Facebook Live. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros Hugo Loya. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenos días. Feliz Día de Reyes. ¿Cómo estás? Hola Enrique, muy buenos días. Pues aquí ya celebrando el Día de Reyes, ya comiendo rosca tan temprano, con un buen chocolatito. Y pues bueno, ¿qué crees? Me tocó el niño Dios, así es que vamos a esperar los tamales para el 2 de febrero. Pero Perfecto. todo muy bien, Enrique, muchas gracias. Oye, pues la verdad, lo que comentabas justamente sobre el tema de lo que dijo la Comisión Federal de Electricidad en la tercera conferencia de prensa para tratar de explicar el apagón que se vivió el 28 de diciembre, que parecía más bien un apagón del Día de los Inocentes, Sí. pues no terminado de explicar y ahora pues ya reconoció que el oficio donde decía que había sido un incendio, más bien que se había tenido un incendio en uno de los municipios allá en Tamaulipas, el municipio de Padilla, pues resulta que efectivamente el oficio que presentó en esa conferencia de prensa la Comisión Federal de Electricidad y los directivos de la Comisión Federal de Electricidad encabezados por Manuel Bartlett, es falso, lo reconoce el mismo director de la comisión, es falso y dice que se va a investigar pues quién lo hizo, por qué lo presentaron, etcétera. Sin embargo, dadas las circunstancias, Enrique, pues la verdad es que difícilmente pues se le podría escapar al mismo director de la CFE, el que este documento fuera falso antes de presentarlo. La verdad es que, y más teniendo la experiencia que tiene Manuel Bartlett en la dirección de una paraestatal y desde luego todo lo que tiene que involucra pues a los quehaceres del gobierno. Pero aquí no termina la telenovela, Enrique, la telenovela sigue porque ahora, pues en la conferencia que se tuvo justamente ayer, la Comisión Federal de Electricidad, pues vuelve a poner un freno muy fuerte a las empresas privadas que producen también energía, pero energías renovables, energías conocidas como verdes. Les vuelve a poner un freno porque ahora dice que le va a pedir al Centro Nacional de Control de Electricidad, el CENACE, pues que frene justamente a los operadores, los saque parte de la generación que realizan estos operadores, porque lo que sucede o lo que tratan de explicar es que no se tendrían las condiciones técnicas por la generación que ellos realizan para poder garantizar el suministro y sobre todo la distribución de la electricidad y evitar que se vuelvan a generar pues temas como el que se vivió el 28 de diciembre, donde se afectó a más de 10 millones de usuarios en diferentes partes del país. La verdad es que sí fue un apagón sin precedente, por lo menos en la época moderna,
de una afectación tan grande y que desde luego hasta ahorita pues no se ha quedado claro. Fue el incendio, fue una mayor generación de productores privados, no pudieron canalizar esa producción oportunamente por la menor demanda. O sea, no se sabe a cierta, con mayor precisión qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahora está aprovechando la Comisión Federal de Electricidad, si así lo queremos ver, está aprovechando este hecho del apagón para volver a limitar a los operadores, a los productores privados de energías renovables. Hay que recordar que no es la primera vez, ya lo ha estado tratando de hacer vía legal y no ha podido. Ya, de hecho, ya tiene varios reveses por los amparos que le han metido y que han ganado los productores privados, sobre todo con el incremento en el uso de las redes de transmisión para poder ofrecer su energía a los que están pues ya de alguna forma produciendo bastante energía a través de energía fotovoltaica, eólica principalmente. Así es que la CFE vuelve a poner ahí un obstáculo muy grande, y hace rato pues comentaba el invitado de la entrevista que lo que necesitaba el país era inversión, inversión y luego de eso más inversión. Pues con esta situación, Enrique, difícilmente va a haber más inversión por la incertidumbre que se está generando justamente hacia las empresas privadas que generan y que han demostrado en otros países y aquí mismo en México han demostrado que tienen la capacidad de generación, que tienen la capacidad de hacer frente a una mayor demanda de energía y que tienen la capacidad, desde luego, de ser parte del crecimiento económico. Claro. A esto hay que sumarle, Enrique, que pues si no se tiene la inversión, pues difícilmente México va a lograr la recuperación que requiere en el corto plazo. Y también parte de lo que se está dando a conocer es que el Banco Mundial pues dice que México tiene solamente dos motores de crecimiento y están ligados al comercio exterior. Uno es la mayor demanda que puede haber por las exportaciones, principalmente hacia Estados Unidos, y el otro, desde luego, esto va ligado con lo que se va a continuar en materia del TEMEC, es decir, lo que va a tener en continuidad de lo que se aprobó y que se tiene que avanzar a partir de este año con varios esquemas que se van a ir avanzando en materia de regulación. Así es que México, si no tiene inversión suficiente para echar a andar los proyectos que están pidiendo, que está demandando el país para el crecimiento, pues difícilmente se va a alcanzar. Y el Banco Mundial dice, bueno, en un escenario inercial, en un escenario, digamos, moderado o promedio, México crecería 3.7%. Sin embargo, dice, el mayor obstáculo que se tiene es que se sigue el nivel de contagios por el COVID-19 muy alto, principalmente en ciudades muy importantes, en entidades muy importantes como es aquí la capital del país y como el Estado de México. Y eso, además, con la logística para vacunar a la población, que se pudiera generar algún tropiezo, dice, eso puede ser pues un obstáculo muy grande que difícilmente se podría solventar tan rápidamente, por lo que estima que de darse las condiciones negativas, digamos que su escenario más negativo, México crecería solamente 1.7% en 2021. Sin embargo, pues el consenso, Enrique, dice, pues habrá que ver porque la inversión está todavía en la lona y la inversión es la que no se ha recuperado, la inversión tanto privada como pública, pero la que más pesa es justamente la inversión privada. Y hablaba justamente el invitado de los proyectos de inversión que se dieron a conocer y que muchos ya estaban corriendo, ya se estaban dando desde hace tiempo y que nada más había sido como reforzar, ¿no? Que se tenía esos proyectos de inversión como para decir, se sigue invirtiendo. Lo cierto, Enrique, es que efectivamente una gran mayoría son proyectos que ya se tenían, que ya se habían incluso aprobado desde la administración pasada y que venían corriendo, y lo único que necesitan ahorita es tener la certeza de que se les va a dar pues los permisos necesarios que les hacían falta para continuar. Y muchos de ellos están justamente en los derechos de vía, con lo cual es muy difícil, la verdad es muy difícil que el gobierno solamente por arte de magia diga, pues ya están los derechos de vía. No, tiene que entrar en negociaciones con las comunidades, con los afectados. Lo estamos viendo en el Tren Maya, ya hay varios amparos justamente por lo mismo. Y se está retrasando, Enrique. Entonces,
pues vemos ahí un escenario todavía muy caótico en la parte de inversión, y luego con lo que está tratando de justificar la Comisión Federal de Electricidad, que desde luego pues no deja satisfecha a la iniciativa privada, al contrario, le genera más incertidumbre y sobre todo, pues más incertidumbre en que van a poder invertir, pero sobre todo se está viendo muy claro cuál es la política o la estrategia del gobierno federal hacia las nuevas inversiones en materia de generación de electricidad. Y eso, pues para un país que pues moderadamente vendrá creciendo 3.7% en el mejor escenario, pues no va a ser suficiente pues el impulso que se le pueda dar, y mucho menos va a tener los recursos para que una paraestatal pues pueda hacerse cargo de todo. Vamos a caer justamente en hoyos muy, muy fuertes, en baches muy fuertes, difíciles de superar si se siguen dando esas condiciones de incertidumbre y de políticas erráticas, que ya muchos se han quejado de eso en el sector privado, no solamente en el sector energético, sino en varios sectores, pues se han quejado justamente el sector privado de esa falta de políticas claras y mucha política errática, Enrique. Pues así el escenario. Sí, escenario pues muy negativo, sobre todo, como bien lo decías, ayer el Valle de México registró el máximo número de muertes y hospitalizados por la pandemia. Ayer 486 defunciones, que es el máximo desde que inició la pandemia, y hospitalizados en un solo día 8.890. Entonces, pues desgraciadamente este tema sigue y que está afectando, como bien lo dices, a la actividad económica, a la certidumbre, a las inversiones, y pues no vemos todavía un panorama claro. No se ve un panorama claro, y pues lo cierto es que se siguen saturando los hospitales en el Valle de México. Ya documentaban medios de comunicación de que solamente hay, del IMSS, solamente les quedaban 8 camas en atención general y cerca de 200 camas para personas que necesitan intubarse. Y bueno, de ahí seguirá la Marina, seguirá el ISSSTE, seguirá la Defensa, pero pues la velocidad en el número de contagios está creciendo, y eso está haciendo que la gente necesite hospitalizaciones. Y pues bueno, también pues vemos a la gente que está saliendo sin mayor protección, sin mayor restricción en cuanto a las medidas que se está pidiendo por parte de las autoridades, por parte tanto de las autoridades locales como de las autoridades federales. Y lo cierto es que no hacen caso. Lo vimos pues ahora en este Día de Reyes, cómo la gente pues salió a abarrotar las calles sobre todo en colonias populares, donde tradicionalmente pues se hace la venta pues de varios productos, ¿no? Que justamente en estas épocas son muy demandados, y que la gente pues lo ves en las imágenes, lo ves en las fotografías, la gente no tuvo pues ninguna precaución, e incluso no solamente salía una persona, o sea, se veía que iba pues, casi toda la familia, desde la madrugada de este miércoles, pues se veían abarrotadas las calles, y pues desde luego hay que esperar ahora la siguiente ola de contagios. Vamos a estar en oleadas y oleadas, y pues bueno, ya ves que decían que ahora en enero se iba a tener como el pico más alto después de todas las fechas de celebración. El problema no es que se contagien, el problema es que quién los atiende, ¿no? ¿Quién Sí, los claro. atiende en los hospitales, justamente? Perfecto. Pues bueno, pues de esto seguiremos dando cuenta aquí en Grupo Concreto en los siguientes días, y bueno, pues los invitamos a conectarse mañana igual a las 10 de la mañana aquí a través de Facebook Live en nuestro nuevo espacio para hablar sobre turismo. Vamos a ver cuáles son las expectativas de esta industria tan importante para el país en el transcurso de este nuevo año 2021. Roberto Zapata, vicepresidente de Turismo de la Concanaco Servitur, quien nos va a dar a conocer sus perspectivas sobre lo que le espera a la industria sin chimeneas para este año 2021. Y para el viernes, pues una nueva edición de Autos en Concreto, donde también conoceremos las novedades del mundo automotriz. Vamos a ver qué nos platica Hugo Loya y sus invitados sobre los modelos que se esperan que lleguen para este 2021 y qué novedades traerá la industria para un año nuevo 2021. Así que ya lo saben, los invitamos a seguirse conectando con Grupo en Concreto. Y hoy también tenemos negocios en concreto a la 1 de la tarde, ¿no es así, Hugo? Sí, sí es, Enrique. Vamos a platicar justamente con una marca muy interesante, Enrique. Vamos a platicar con Adrián Romero, director de Mercadotecnia
de esta marca Crayola, que todo el mundo seguramente la conocemos, Claro. hemos tenido contacto con ella, pero que nos platique cuáles son las novedades de Crayola, pero sobre todo, cómo le ha hecho Crayola para reinventarse y encontrar pues nichos ahí muy interesantes que ya nos platicará Adrián Romero hoy a la 1 de la tarde en Negocios en Concreto, Enrique. Así es que los esperamos. Perfecto, pues nos vemos nuevamente hoy miércoles, el 6 de enero, Día de Reyes, a la 1 en Negocios en Concreto. Y ya lo saben, pues mañana hablaremos de turismo y el viernes de autos. Entonces, mucha información, muy variada, toda la información que los ofrecemos aquí en Grupo en Concreto. Y muchas gracias a nuestros aliados, a quienes nos han acompañado en el transcurso de 2020 y ahora nuevamente en este 2021. A todos ustedes, muchísimas gracias, porque con su participación hacen posible que Grupo en Concreto siga adelante, llevándoles toda la información que tiene que ver con real estate, con el sector inmobiliario, vivienda, turismo, negocios, autos, economía, pues todo lo que impacta a la actividad económica aquí en el país. Mucha información, así que ya lo saben, no se desconecten, sigan en nuestra página web y en nuestras redes sociales, porque el Grupo en Concreto está contigo todos los días. Muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Nos vemos más tarde. Gracias, Enrique. Hoy es miércoles y nos vemos mañana también. Muchísimas gracias. Excelente tarde.